Siguientes personas. En primer lugar, pedimos por favor la presencia de Mónica Gabriela Luzárraga Salazar, ciudadana. Se le invita por favor a pasar al Pleno de la Asamblea Nacional. Por favor, se les recuerda que tiene el tiempo de 5 minutos. Puede empezar con la intervención. Bienvenida a la Asamblea Nacional. Muy buenas tardes, honorables miembros de este órgano legislativo. Es un privilegio poder dirigirme a ustedes en esta sesión para abordar una cuestión fundamental en la lucha contra la violencia de género. Y esto es la necesidad de tipificar de manera clara y precisa la violencia vicaria en nuestra legislación penal. Esta modalidad de violencia, lamentablemente, aún no se encuentra contemplada de manera específica en nuestro Código Orgánico Integral Penal, lo que genera vacíos legales que dejan desprotegidas a numerosas víctimas, principalmente mujeres que sufren violencia a través del sufrimiento de sus hijos e hijas. Comete el delito de violencia vicaria quien, con el propósito de causar daño psicológico, emocional o físico a la mujer, utiliza a sus hijos e hijas o a menores de edad bajo su custodia o tutela, con el fin de ejercer sobre ellos maltrato o manipulación para afectar directa o indirectamente a la madre. La violencia vicaria puede definirse como aquella conducta en la que el agresor utiliza a los hijos e hijas comunes como un instrumento de agresión hacia la mujer, generando en ella un daño psicológico y emocional, y en muchos casos un daño físico indirecto, al manipular a los hijos en común para que actúen en su perjuicio. Esta forma de violencia se constituye en un mecanismo de control, dominación y humillación, donde el agresor busca efectivamente infligir sufrimiento a la madre utilizando a los hijos como una extensión de su agresión. ¿El agresor es consciente de lo que está haciendo? Sí, sí es consciente. Él entiende y sabe que si daña a los hijos, perjudica a la madre. Este elemento subjetivo es esencial para poder tipificar y visibilizar esta conducta. Ahora bien, como sabemos, y creo que ustedes más que yo, dentro de nuestro sistema penal, el principio de legalidad es uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se asienta el derecho penal. Este principio establece que no puede existir delito sin una norma previa que lo defina y que la pena solo puede imponerse a aquellos actos en que haya sido previamente tipificado en la ley. El principio de legalidad, por tanto, requiere una claridad y precisión en la redacción de las normas penales, evitando interpretaciones arbitrarias que pudieran afectar los derechos fundamentales de los individuos o sujetos dentro del proceso. Señores asambleístas, lo que no se tipifica en la norma simplemente no existe. El hecho de que la violencia vicaria no se encuentre específicamente contemplada en nuestra legislación penal genera una doble falencia. Por un lado, impide que los tribunales puedan actuar con la debida celeridad y eficacia para proteger a las víctimas, pero por otro lado también desprotege a las mujeres que sufren este tipo de violencia, ya que no existe dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal una tipificación clara que permita identificar la conducta del agresor como un delito autónomo dentro del ámbito de la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, así como también dentro de los delitos contra la integridad de la vida, como en el caso del femicidio. A nivel internacional, varios países ya han reconocido a la violencia vicaria como una modalidad específica de violencia de género, lo que subraya la urgencia de su inclusión en nuestra normativa. Por ejemplo, en España, recientemente en el año 2021, el Código Penal reconoció expresamente el tipo penal de violencia vicaria, incluyéndola como un tipo de violencia dentro de un marco más amplio de la violencia de género.
La legislación española, en su artículo 173 bis, establece que el maltrato a los hijos e hijas con el fin de dañar a la madre debe ser considerada como una forma de violencia de género, otorgándole la misma protección jurídica que otros tipos de abuso. En Argentina, el Código Penal también ha sido actualizado para reconocer la violencia vicaria dentro de las figuras delictivas asociadas a la violencia de género. En este caso, el legislador argentino ha buscado que la violencia vicaria sea tratada no solo desde la perspectiva de la protección de las mujeres, sino también con una perspectiva de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, se ha considerado que el daño que sufren los niños, niñas y adolescentes en situaciones de violencia vicaria debe ser tratado además como una forma agravante en los delitos de violencia doméstica. La tipificación de la violencia no solo es una cuestión de justicia simbólica, señores legisladores, o de visibilización, como se quiere interpretar, sino también de efectividad en la protección de las víctimas. En el marco del derecho penal, una tipificación adecuada permite que las víctimas de violencia vicaria puedan acceder de forma más directa incluso a las medidas de protección, a la reparación integral por los daños sufridos y a la aplicación de sanciones proporcionales a la gravedad del daño o a la afectación del bien jurídico protegido. El vacío normativo que aún existe en nuestra legislación respecto de la violencia vicaria, una ley que se ha venido postergando desde el año 2022, es un obstáculo significativo en la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. La tipificación específica de esta modalidad de violencia, que utiliza a los hijos e hijas como un mecanismo de daño a la madre, es urgente y necesaria, señores legisladores. Como hemos visto en los ejemplos de otros países, es posible y deseable que nuestra legislación se actualice y adapte a las realidades contemporáneas de la violencia de género, brindando una respuesta legal coherente con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos. Y es imperativo, ahora más que nunca, que este órgano legislativo oiga, escuche y se sensibilice con esta problemática y además actúe, si es preciso, con la diligencia necesaria para cerrar esta brecha normativa, garantizando que todas las víctimas de violencia de género, sin discriminación, incluyendo aquellas que sufren violencia vicaria, puedan acceder a una justicia efectiva, integral y reparadora, que es finalmente el deber, señores asambleístas, que los ciudadanos todos les hemos encargado. Muchísimas gracias a todos.